De acuerdo con los datos de la figura anterior, si el ABCD es un rectángulo cuya área es 75. Entonces decimos que el área sería largo por ancho y esto es igual a 75. El largo sería 3x menos 5 multiplicado por el ancho, que sería 3x sobre 2, y esto es igual a 75. Luego, haciendo la distribución, 3x por 3x son 9x2 sobre 2. Luego 3 por 5 serían 15x también sobre 2. Pasamos el 75 a restar, igualando a 0. Y sacamos las dos soluciones. En este caso, el x1 nos estaría dando 5, mientras que el x2 nos estaría dando menos 10 sobre 3. En geometría decimos que los valores de los lados tienen que ser positivos. Entonces usamos que x es 5. Y luego nos dicen que la longitud de AD, en este caso AD sería 3x sobre 2. Y decimos que sería 3 por el valor de x, que sería 5 sobre 2, y esto nos daría 15 medios. La respuesta correcta es la opción B. Sean dos números naturales, vamos a decir que el primer número sería x, y tal es que la suma de sus cuadrados equivale a 585. Si el número mayor tiene 9 más, entonces el segundo número, en este caso, sería x más 9. Luego el planteamiento nos dice que la suma de sus cuadrados, entonces un número al cuadrado más el otro número al cuadrado, esto tiene que dar 585. Desarrollando la fórmula tablet, tenemos x2 más 18x más 81. Pasamos el 585 a restar, igual a 0, y entonces esto simplificado nos da 2x2 más 18x y menos 504. Luego decimos que el x1 nos estaría dando 12, mientras que el x2 nos estaría dando menos 21. Como nos están hablando de números naturales, estos tienen que ser positivos, por lo tanto el número más pequeño sería 12 y esta otra opción la eliminamos. Decimos que x vale 12, mientras que el otro sería 12 más 9, 21. La respuesta correcta sería la opción B. En un triángulo rectángulo, hacemos un triángulo rectángulo, decimos que el cateto mayor excede en 2 unidades al menor. Entonces vamos a poner que x es el menor y x más 2 es mayor, y nos dicen que la hipotenusa mide 10. Aplicando Pitágoras decimos cateto a la 2 más cateto a la 2 es igual a hipotenusa a la 2. Esto nos estaría dando x2 más 4x más 4. Pasamos el 10 a la 2, que es 100, a restar, igualando 0. Luego decimos que 2x2 más 4x menos 96 es igual a 0. Sacando el resultado de la ecuación cuadrática, primero el x1 sería 6, mientras que el x2 nos estaría dando menos 8. Como estamos en geometría, solo se toman los valores positivos, entonces la x vale 6 y el cateto mayor, 6 más 2, sería 8. Como nos preguntan el cateto menor, entonces la respuesta correcta sería la opción C. Tenemos un cuadro que tiene forma rectangular. Decimos que el ancho es x y que el largo es 24 más que el ancho. Entonces le ponemos x más 24.
Luego nos dicen que el área sería largo por ancho y tenemos x por x más 24 es igual a 4081. Multiplicando me queda x2 más 24x, pasamos el 4000 a restar, igual 0. Luego decimos que las soluciones de esta ecuación cuadrática sería 53 y la otra solución sería menos 77. Como nos están preguntando por el ancho y el ancho es x, entonces decimos que el resultado es 53. Si el producto de dos números naturales consecutivos, decimos que x es el primer número y x más 1 el segundo número, el producto sería x por x más 1. Nos dicen que se disminuye en el doble del menor de ellos, que en este caso sería x, y esto sería igual a 30. Multiplicando nos da x2 más x menos 2x, el 30 lo pasamos a restar, igual 0, y entonces decimos que x2 menos x menos 30 es igual a 0. La primera solución de x, en este caso nos estaría dando 6, mientras que la segunda solución sería menos 5. Como nos dicen que son números naturales, tenemos que usar valores positivos, por lo tanto la x sería 6 y el x más 1 sería 7. ¿Cuál es el mayor? El valor de 7, la opción A. Considere las siguientes relaciones. En este caso tenemos una función lineal. El dominio máximo sería todos los números reales, por lo tanto pasa a la primera prueba para hacer función. Y luego, como el codominio es R, todas las imágenes siempre van a estar en el codominio, por lo tanto pasa a la segunda condición y la opción 1 es una función. Luego tenemos una función cuadrática, el dominio máximo es R, por lo tanto R más es permitido. Y luego, como dijimos, cuando el codominio es R, cumple la segunda condición de que todas las imágenes tienen que estar en el codominio, por lo tanto ambas son funciones. Tenemos el criterio P de x es igual a 2x raíz de 2. Siempre vamos a decir que el que está afuera es la variable dependiente y el que está dentro es la variable independiente. Entonces, cuando nos dicen que P es independiente, eso es falso. Y luego, cuando el perímetro P depende de la longitud de la diagonal del cuadrado, esto sería correcto, ya que X es la diagonal del cuadrado. Por lo tanto, solo la 2 es verdadera. Si una fábrica de relojes en un mes no produce reloj alguno, el costo total sería de 2.400. Entonces, 0 relojes equivalen a 2.400. Luego tenemos que 20 relojes valen 2.600. Sacando m, esto nos va a dar 10, mientras que el valor de b es el costo fijo, serían 2.400. Por lo tanto, el criterio que modela la función sería 10x más 2.400. Luego nos dicen que el costo total de producir 30 relojes, entonces buscamos la imagen de 30. La imagen de 30 nos estaría dando 2.700, por lo tanto esto es incorrecto. Y luego la función que modela es incorrecta, por lo tanto ninguna es verdadera. De acuerdo a la siguiente figura nos están pidiendo el ámbito, el punto más bajo es menos 2 y como tiene flechas va hacia más infinito. Por lo tanto, la respuesta correcta es de menos 2 a más infinito. Tenemos la siguiente función y nos están pidiendo por la preimagen de 2/3. Entonces, tenemos que igualar. Ponemos
2 tercios es igual a x sobre 3 menos 2x. Luego lo podemos hacer con Shift Calc o multiplicar en cruz. Nos estaría dando 6 menos 4x es igual a 3x. Voy a pasar el 4 a sumar. 3x más 4x. Y luego 6 es igual a 7x. Y el 7 pasa a dividir. Por lo tanto nos da 6 séptimos. La respuesta correcta es la opción C. El dominio máximo de la siguiente función es del primer caso y decimos que x menos 3 es mayor o igual que 0, por lo tanto x es mayor o igual que 3. Entonces iría de 3 hasta más infinito. 3 cerrado, por la raíz estar arriba. Y la opción correcta sería la opción C. De acuerdo a la siguiente gráfica, nos están pidiendo el dominio. El dominio es el eje X, empezando desde menos 5 y llegando hasta más infinito, pues tiene flecha a la derecha. La respuesta correcta sería la opción D. Tenemos un criterio donde nos dicen que la temperatura en Celsius y la temperatura Fahrenheit. En este caso tenemos preimagen e imagen y nos dicen cuántos grados Celsius tienen que ser 275 Fahrenheit. Entonces tenemos que igualar. 275 es igual a 9 quintos x más 32. Luego, para despejar esto, vamos a decir que la x nos estaría dando 135. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción A. Nos están dando una pendiente, en este caso menos 4. Y nos están dando un par ordenado XY. Por lo tanto, para buscar la intersección con el eje Y sería y menos m por x, y esto nos estaría dando 5 menos 4 por 3, y el resultado de esto nos daría 17. Un fabricante de pulseras dispone de 260.000 colones para cubrir costos. Entonces estos son costos, luego nos dicen que 100.000 son para costos independientes de la cantidad, o sea, costos fijos. Por lo tanto, esto es B. Y luego nos dicen que el costo de producir cada pulsera, esto sería M. Entonces tenemos que M son 800, que la B son 100.000. El criterio estaría dado por costo es igual a 800x más 100.000 del valor de B. Luego nos dicen que cuál es el número de pulseras cuando el costo es de 260.000. Igualamos 800x más 100.000. Luego, resolviendo esto, la x nos estaría dando 200. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción B. Nos están hablando de un criterio donde x es el precio original y p sería el precio de descuento. Entonces vamos a hacer los diagramas. Vamos a decir que x es el precio original, p es el descuento. Tenemos preimagen e imagen. Nos están dando el precio con un descuento, entonces por lo tanto esto es Y. Y vamos a buscar la preimagen. Para esto tenemos que igualar. Esto es igual a x menos x sobre 5. Resolviendo para x, esto nos estaría dando 30.000. Por lo tanto, 30.000 es el precio original y como el precio con descuento es 24.000, lo restamos y obtenemos que el descuento sería de 6.000 colones. La opción correcta es la opción B. Tenemos un ingreso dado por P y tenemos que la cantidad vendida sería X.
Hacemos los diagramas, ponemos la cantidad vendida en X, el ingreso P en Y, por lo tanto preimagen, imagen. Luego nos preguntan cuál es el ingreso en colones, nos están preguntando por la imagen y nos están dando que X vale 1000 unidades. Sustituyendo la X por 1000 nos va a dar que P sería 400. La opción correcta es la opción A. Nos dan un criterio en donde nos dicen que el costo es C, mientras que X es la cantidad de celulares. Entonces vamos a hacer los diagramas. Tenemos que nos dan dos costos. En este caso, el primer costo serían 201.000 y el segundo costo serían 238.500. Vamos a buscar la primera preimagen, en este caso ponemos 201 es igual al criterio que sería 250x más 100, más 1000, perdón. Resolviendo para x, esto nos estaría dando 800, mientras que cuando igualamos el 238.500, vamos a igualarlo a 250x más 1000. Luego nos dicen que x estaría valiendo 950. Entonces aquí la preimagen sería 800 y la preimagen sería 950. La diferencia entre 800 y 950 sería de 150 celulares, por lo tanto la respuesta correcta sería la opción A. El valor V de una casa está relacionado linealmente con el tiempo en T. Si el valor de la casa hace 5 años, entonces 5 años corresponde a 25 millones y el actual serían 28 millones. Entonces vamos a poner que actualmente estamos en tiempo 0 y 28. Luego, como esto fue hace 5 años, vamos a poner negativo y el precio era de 25 millones. Sacando el valor de M, esto nos estaría dando 3/5, mientras que el valor de B sería de 28. Escribiendo el criterio sería MX más el valor de B, que sería 28 millones. Luego nos preguntan cuál será el valor dentro de 2 años. Entonces habría que buscar la imagen de 2, XY, preimagen, imagen. Y esto nos estaría dando aproximadamente 29,2. La respuesta correcta es la opción C. Tenemos dos funciones paralelas. En este caso vamos a sacar los pares ordenados de L2, que sería 1, menos 1, mientras que el segundo par ordenado sería menos 1, menos 5. Sacando el valor de M, esto nos estaría dando 2, mientras que el valor de B nos estaría dando menos 3. Para poder encontrar la intersección con Y de la recta L1, tenemos que buscar B igual Y menos M por X. Como son paralelas, mantenemos la misma pendiente y utilizamos el par ordenado que nos están dando, X y Y. Entonces ponemos que Y es 4 menos la M que vale 2 por la X que vale 1. Y entonces nos da que la B sería 2. La respuesta correcta sería la opción A. Dicen que L1 y L2 son perpendiculares, por lo tanto sacando la pendiente de L2 sería menos 1/3. Esta es la pendiente de L2, mientras que la pendiente perpendicular sería al revés y positivo, 3/1. Dentro de las opciones ya hay una que dice 3 y esta sería la respuesta correcta. Tenemos una función de costo
Vamos a poner de una vez y es igual a 100x más 490.000. Y luego por el otro lado tenemos una función de ingreso. Vamos a poner que y es igual a 800x. Como es un sistema, pasamos el 100 a restar más y igual 49.000. Y la otra ecuación sería menos 800x más y sería igual a 0. Luego, resolviendo el sistema, tenemos que x nos estaría dando 700, mientras que el valor de y sería 560.000. Como nos preguntan el número de tiendas de campaña producidas y vendidas, entonces sería la opción de C, 700. En una pulpería de pueblo, cada paquete de galletas de chocolate vale 220. Vamos a poner que el chocolate es las X y que valen 220, mientras que el paquete de galletas de vainilla le vamos a poner Y vale 200 cada uno. Durante el recreo, los niños de la escuela compran 40 paquetes. Entonces, los paquetes de chocolate más los paquetes de vainilla tienen que sumar 40. Mientras que el pulpero obtuvo un ingreso exacto de 8.560. Entonces, ponemos que 220 por cada paquete de galletas de chocolate más 200 por cada paquete de vainilla tiene que dar un ingreso de 8.560. Esto es un sistema y entonces el valor de las X, que serían las de chocolate, serían 28, mientras que el valor de Y serían 12, que serían las de vainilla. Y vainilla. Entonces nos preguntan, ¿el pulpero vendió más de 15 paquetes de vainilla? No, solo vendió 12. El pulpero puede haber vendido solo un tipo de galletas y obtener siempre el mismo ingreso. En este caso no coincide, porque si dividimos 8.560 entre 220, no va a dar 200, perdón, no va a dar exacto. Y si dividimos 8.560 entre 220, tampoco. Por lo tanto, esta es falsa. Y decimos que ninguna es verdadera. Tenemos una función cuadrática y cuyo vértice es menos 2, 3. Vamos a hacer la grafiquita. Ubicamos el menos 2 en el eje X y ubicamos el 3 en el eje Y. Marcamos el vértice. Luego observamos que el valor de A es positivo, por lo tanto es cóncava hacia arriba. Haciendo la gráfica, vamos a observar que es correcta la primera opción, mientras que f interseca el eje X en 2 puntos. Esto es falso, por lo tanto solo la 1 es verdadera. Si la función f está dada por 2x2, esto sería el valor de a, luego menos 7x, tenemos el valor de b, y el valor de c sería 3. Nos preguntan por el eje de simetría, es la parte x del vértice, y entonces decimos que el valor de b sería menos 7, daría 7 positivo, entre 2 por 2, por lo tanto nos daría 7 sobre 4, la opción A. Tenemos una función f dada por f de x es igual a x2 y tenemos que el valor de la a es un número negativo. Por lo tanto, la gráfica tiene que ser cóncava hacia abajo. Luego tenemos que el valor de b sería 0 y el valor de c también sería 0.
Como nos están preguntando por el ámbito, entonces vamos a decir que el ámbito es la parte Y del vértice menos B a la 2 menos 4A por C entre 4A. Si suponemos que la A es un número negativo y imaginemos menos 2, entonces esto sería menos 0 a la 2 menos 4 por menos 2 por 0. Todo eso ya nos estaría dando 0 entre 4 por menos 2. Por lo tanto, el valor de Y del vértice sería 0. Haciendo la gráfica cóncava hacia abajo, vamos a decir que el 0 está acá, que la gráfica va hacia menos infinito, por lo tanto esta opción sería incorrecta. Luego nos dicen que es creciente. Para sacar creciente decimos que x es menos b entre 2 por a. Esto también nos va a dar 0. Hacemos la gráfica. Vamos a decir que el 0 está acá y que es decreciente de 0 hasta más infinito. Como acá esto es una afirmación, f es decreciente en 0 hasta 5, esto sería correcto, es decreciente. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción D. Tenemos una función cuadrática. Vamos a decir que el valor de A es 1, que el valor de B es menos 1 y que el valor de C es 0. Cuando nos preguntan si las imágenes son menores que 0, cuando la X está entre 0 y 1, lo que necesitamos buscar son las intersecciones con X. Entonces la intersección con X sería 1,0 y luego 0,0, ya que el X1 sería 1 y el X2 sería 0. Haciendo la gráfica, como la gráfica es cóncava hacia arriba, marcamos el 0, marcamos el 1 y la gráfica tendría que quedar así. Por acá está el 1. Luego vemos que es correcto que entre 0 y 1 la gráfica está en la parte negativa del eje Y. Por lo tanto, esto sería correcto, mientras que la gráfica interseca el eje Y en 0 menos 1, esto es incorrecto, por lo tanto es verdadera solo la primera. La productividad R de una empresa está en función de la cantidad T de trabajadores. Entonces, R es productividad y T sería el número de trabajadores. Vamos a decir que el valor de A en este caso sería menos 1, el valor de B sería 50 y el valor de C no hay, sería 0. Vamos a sacar el eje de simetría. El eje de simetría sería menos B entre 2 por A. Y esto nos estaría dando 25, mientras que la parte Y, menos B a la 2, menos 4AC, entre 4A. Esto nos estaría dando 625. Luego vamos a decir que las intersecciones con el eje X sería 0,0 para el primer valor de X y 50,0 para el segundo valor de X. Hacemos la grafiquita. Ubicamos el 25 por acá en el eje X. Por aquí vamos a poner 625 del eje Y. Y la gráfica es cóncava hacia abajo porque la es negativo. Entonces pasa por 0,0 y por el 50. Entonces la gráfica tendría que ser algo así. Analizando la gráfica podemos decir que la productividad máxima de la empresa es menor a 630, es correcto, da 625. Si la empresa emplea más de 50 trabajadores, el rendimiento de la productividad se vuelve negativo. Cuando estamos hablando de más de 50 trabajadores, como podemos ver en la gráfica, está en la parte negativa del eje.
Por lo tanto, el rendimiento es negativo y ambas serían verdaderas. La ganancia I en dólares obtenida al vender X unidades está dada por esta función cuadrática donde tenemos que el valor de A es -1, el valor de B es 60 y el valor de C sería 0. Luego nos preguntan cuántas unidades, nos están hablando del valor de X, donde la ganancia es máxima. Cuando nos hablan de punto máximo, nos hablan del vértice. Por lo tanto, el valor X del vértice sería menos B entre 2 por A. Y esto nos estaría dando 30. La respuesta correcta es la opción A. La utilidad U en colones obtenida al producir X cantidad de artículos está dada por esta función cuadrática donde el valor de A sería -3, el valor de B sería 30 y el valor de C estaría dado por 0. Y luego nos preguntan que el valor X para el cual la utilidad es 0. Entonces vamos a decir que si la utilidad es 0, quedaría 0 es igual -3x2 más 30x. Esto es una ecuación cuadrática donde el x1 estaría dando 10 y el x2 estaría dando 0. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción D. Sea f una función lineal dada por 5/3 x más 4. Vamos a decir que la pendiente es 5/3. La pendiente de la función inversa es simplemente el recíproco, sería 3/5. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción A. Tenemos una función f lineal dada por 2x más 4. Y nos están haciendo una pregunta del valor de b de la función inversa. Para esto, primero voy a sacar la intersección con x de la función original, que sería menos b entre m, 0. Entonces, menos b sería -4 entre 2, 0. Por lo tanto, sería -2,0. Esta sería la intersección con x de la función original. Si paso este par ordenado para la función inversa, entonces me va a dar 0,-2. Por lo tanto, el valor de b sería -2, ya que la intersección con y siempre es 0,b. La respuesta correcta sería la opción C. La otra forma sería buscando despejar la x, que sería y menos 4 es igual a 2x, el 2 pasa a dividir, y menos 4 sobre 2 es igual a x, partiendo la fracción sería y sobre 2 menos 2 es igual a x. Entonces en la función inversa decimos que f-1 de x es igual a x sobre 2 menos 2. Tenemos una función cuadrática, x2 más 9, para hacer el grafiquito de esta función. Decimos que el valor de la intersección con y es 9 y también es el vértice, por lo tanto la gráfica tendría que ser cóncava hacia arriba, ya que el valor de A es positivo. Como nos dicen que el dominio es desde 0 hasta más infinito, ubicamos el 0 hacia adelante y entonces la gráfica sería desde 0 cerrado hasta más infinito. La función inversa es necesario primero trazar el eje de simetría y luego si la gráfica interseca el eje y en 9, la función inversa va a intersecar el eje x en 9 y va a ser simétrica a la que hicimos en rojo, por lo tanto tiene que ser la opción C.
Tenemos una función exponencial en donde la base es entre 0 y 1, por lo tanto la gráfica tiene que ser decreciente. Hacemos una función exponencial decreciente, marcamos el 1, que es donde interseca el eje Y, y entonces nos dicen que las imágenes son menores que 1 cuando la x está entre 1 y más infinito. Marcamos el 1 en el eje x. La imagen estaría aquí en este punto. Luego de 1 para adelante, las imágenes están por debajo de 1. Por lo tanto, esta opción es correcta. Luego nos dicen que la gráfica es decreciente. Por teoría, al estar entre 0 y 1 es decreciente. Ambas son correctas. Tenemos la siguiente función exponencial. Podemos ver que la función es creciente, por lo tanto el valor de a es mayor que 1. Y de acuerdo a la teoría, la intersección con el eje y tiene que ser 0,1. Por lo tanto, esto es incorrecto y solo la 1 es verdadera. Tenemos una función exponencial decreciente, entonces hacemos la gráfica de la función exponencial, la hacemos decreciente, siempre pasa por 1 en el eje y. Y ahora nos están diciendo que el dominio va de 0 a más infinito, entonces desde acá de 0 en adelante. Como podemos ver, el ámbito estaría entre 0 y 1, con lo cual esto es incorrecto, y luego la gráfica interseca el eje y en 0,1, eso es correcto, por lo tanto solo la 2 es correcta. Nos están dando una función exponencial, en este caso f de x es igual a 5 elevado a la x. Como la a vale 5, es mayor que 1, entonces es creciente, por lo tanto la opción 1 es correcta. Luego buscando la imagen de 1, entonces vamos a encontrar que la imagen de 1 es 5 y la segunda también es correcta, entonces ambas son verdaderas. Tenemos una función logarítmica y nos están diciendo que la imagen de 2 es un número negativo. Vamos a hacer las dos gráficas. Primero la decreciente, pasando por el 1, y luego la creciente para poder ver la diferencia. Aquí también está el 1. Entonces, si la imagen de 2, ubicando el 2, dice que es menor que 0, eso quiere decir que la imagen tiene que ir hacia abajo para que nos dé un número negativo. Si lo hago con la gráfica creciente, la imagen iría hacia arriba, por lo tanto la imagen sería positiva. Esto quiere decir que al ser decreciente, el valor de la a tiene que ser un número que esté entre 0 y 1. En este caso, un medio es 0,5, 3 medios es 1,5, 5 medios es 2,5 y 9 octavos sería 1,125. Por lo tanto, la opción A es la correcta. Tenemos una función logarítmica, nos dicen que el valor de la base está entre 0 y 1, eso quiere decir que es decreciente. Hacemos una gráfica decreciente, pasando por el 1 en el eje X. Luego nos dicen que es creciente, esto es falso, y que interseca el eje X en 1,0, eso es correcto. Por lo tanto, la opción correcta es la D. Tenemos una función logarítmica donde la base es b y nos dicen que la imagen de 3 medios es menor que la imagen de 2 tercios. Vamos a hacer dos gráficas, una decreciente, mientras que otra creciente. La función logarítmica interseca al eje x en 1 siempre. Luego, sacando el valor de x, 3 medios es 1,5, mientras que 2 tercios sería 0,6. Entonces el 2 tercios lo ubicamos por acá, mientras que el 3 medios lo ubicamos después del 1.
2/3 por acá y 3/2 por acá. Como podemos ver, la imagen de 2/3 es positiva, mientras que la imagen de 3/2 es negativa. Y por otro lado tenemos que la imagen de 2/3 acá es negativa y la imagen de 3/2 es positiva. Nos dicen que la imagen de 3/2 tiene que ser menor que la de 2/3. La única que funciona sería cuando es decreciente. Cuando es decreciente, el valor de la base, que en este caso se pone B, sería entre 0 y 1. En nuestro caso esta no puede ser, 3/2 es 1,5, 5/3 es 1,6 y 5/9 es 0,55. Por lo tanto, la única que está entre 0 y 1 es la opción D. Sea la función dada por f de x igual logaritmo en base 2 de x. Nos preguntan la preimagen de 8. Entonces, x, y, preimagen, imagen. El 8 es la imagen y me piden la preimagen. Tenemos que igualar logaritmo en base 2 de x. Resolviendo para x, esto nos va a dar 256. La respuesta correcta es la opción D. Tenemos un logaritmo donde tenemos que averiguar la base y le damos resolver para x y la x en este caso nos estaría dando 1/2. Luego escribimos logaritmo en base 1/2 de w es igual a -4, recordando que tienen que poner una x en la calculadora y darle Shift Calc. Entonces resolviendo para x, en este caso nos estaría dando 16 y la respuesta correcta sería la opción A. Tenemos un logaritmo en base x, para encontrarlo lo escribimos en la calculadora, le dan Shift Calc. Esto resolviendo para x nos va a estar dando 5, mientras que cuando ponemos logaritmo en base 5 de w igual 2, a esto w hay que ponerle x y aquí resolviendo para x nos va a dar 25. La respuesta correcta es la B. Carlos fue a la ferretería y compró un tubo de diámetro de 3 centímetros, entonces el diámetro es 3 centímetros. Y nos dicen que al llegar a la casa se da cuenta de que el radio del tubo que él necesita debe ser 1 centímetro más grande. Por lo tanto, el diámetro debe ser de 4 centímetros. ¿Cuántos centímetros debe medir el diámetro del tubo que Carlos necesita? 4. Si la medida del diámetro de las monedas de 5 colones de nuestro país era de 26 milímetros, entonces el diámetro de 26 milímetros, mientras que la medida del diámetro de las actuales se redujo en 4,5, entonces 26 menos 4,5, esto nos estaría dando 21,5. Luego nos preguntan entonces la medida en milímetros del radio actual de la moneda. El radio es la mitad del diámetro dividido entre 2 y esto nos va a dar 10,75 y la respuesta correcta es la opción D. Nos están mostrando un diseño que tiene forma circular y se inscribe un cuadrado. En este caso marcamos el centro, tenemos un radio, otro radio. El ángulo central mide 90, por lo tanto el arco también va a medir 90. Por lo tanto la respuesta correcta es la opción C. Tenemos dos circunferencias tangentes interiormente. Hay que recordar que cuando tenemos tangentes interiores, para encontrar la distancia se restan los radios. Luego nos dicen que el diámetro de una de ellas es 14, por lo tanto el radio sería de 7, mientras que el otro, el diámetro es de 10, por lo tanto el radio mediría 5. Luego restamos los radios
y entonces nos da que la distancia sería de 2. La respuesta correcta es la opción C. Tenemos dos circunferencias, el radio mayor es de 13, mientras que el radio menor es de 7. Tangentes interiores sería la resta de los radios, tangentes exteriores sería la suma de los radios, por lo tanto 13 menos 7 nos da 5 y 13 más 7 nos estaría dando 20. Como dicen que la distancia de las dos circunferencias es 20, entonces son tangentes exteriormente. En un mismo plano, la distancia entre centros de dos circunferencias es 12. Nos dicen que el radio mayor es 22 y que el radio menor es 10. Entonces primero restamos 22 menos 10 para tangentes interiores y 22 más 10 para tangentes exteriores. En este caso la distancia da 12 y por este lado tendría que dar 32. Como da 12 son tangentes interiormente. Tenemos un tablero de forma hexagonal y de acuerdo a los datos de la figura nos dicen que el lado está midiendo 65 y nos piden la superficie de la mesa. Entonces hay que sacar el área del hexágono. El hexágono tiene una fórmula que dice 6 triángulos equiláteros. Entonces L a la 2, raíz de 3 entre 4. Metiendo 6 por 65 a la 2, raíz de 3 entre 4. Esto nos va a dar 10,976,87. La respuesta es la opción B. Con base en la figura tenemos un cuadrado cuya diagonal estaría midiendo 50 raíz de 2. Entonces, por ley de senos, vamos a encontrar que esto es 45, 45, 50 raíz de 2. Para los que conocen los triángulos especiales, esto mediría 50 y 50. Si lo hacemos por ley de senos, pongo x. X sobre seno de 45 es igual que 50 raíz de 2 entre seno de 90. Y entonces la x sería 50 raíz de 2 por seno de 45 entre seno de 90. Y esto nos estaría dando que los catetos miden 50. Luego nos piden el perímetro es la suma de los cuatro lados, entonces 4 por 50, esto nos estaría dando 200. La respuesta correcta es la opción A. Tenemos una figura donde el triángulo se ve un poco oscuro, lo repinté con rojo para verlo más claramente. Nos dicen que este triángulo está inscrito en la circunferencia y nos están dando que el diámetro mide 120, entonces el radio mediría 60. Voy a trazar un radio por acá y otro radio por acá. Entonces esto mide 60, esto mide 60. Nos dicen que el apotema mide 30, aunque no lo ocupamos. Todo el ángulo central mide 120. Entonces ponemos el 120, ponemos el 60 y ponemos la X, que es lo que andamos buscando a ese lado, pues tenemos que encontrar el área de dicho triángulo. Como es un triángulo equilátero, necesito L a la 2, raíz de 3, entre 4, el área de un triángulo equilátero. Entonces usando ley de senos decimos que X sobre seno de 120 y sacamos los otros dos ángulos que medirían 30 cada uno y entonces decimos que es igual a 60 entre seno de 30. Pasamos el 120 a multiplicar y entonces sería 60 por seno de 120 entre seno de 30. Esto nos estaría dando 30 raíz de 3.
metiéndolo en la fórmula sería 30 raíz de 3 elevado a la 2 por raíz de 3 entre 4, y esto nos va a estar dando 2700 raíz de 3. La respuesta correcta es la opción B. ¿Cuál es el perímetro de un cuadrado circunscrito a una circunferencia? Entonces hacemos la circunferencia y nos dicen que el radio de la circunferencia es 5. Si trazamos el otro radio para arriba, ya tenemos que el lado mide 10. Como nos piden el perímetro, entonces perímetro es 4 por 10, sería 40. La opción correcta es la D. Tenemos una esfera con 28 centímetros de diámetro. Eso quiere decir que el radio está midiendo 14. Luego el área de la esfera está dada por 4pi por el radio a la 2. Entonces sería 4pi por 14 a la 2. Y esto nos daría 784pi. La respuesta correcta es la opción C. Tenemos un cilindro circular recto, nos dicen que la altura mide 6 y tenemos que el radio estaría midiendo 4, por lo tanto radio mide 4, altura mide 6. Tenemos que el área lateral del cilindro estaba por la fórmula 2πr por la altura, entonces sería 2pi por 4 por 6. Y eso nos estaría dando 150,72 aproximadamente, la opción C. Tenemos un cono circular recto, nos dicen que la altura mide 12 y que la generatriz mide 15, y trazamos el radio por acá. Luego vamos a poner X. Vamos a decir que X a la 2 más 12 a la 2 es igual a 15 a la 2. Luego decimos que X a la 2 es 15 a la 2 menos 12 a la 2. X a la 2 es 225 menos 144. Y luego X a la 2 es igual a 81. Por último sacamos raíz de 81 y X vale 9. Luego nos preguntan por el diámetro. El diámetro es el radio por 2 y entonces esto nos daría 18, la opción A. Tenemos una pirámide de base cuadrada donde cada uno de sus lados mide 35. Nos dicen que la altura mide 20. Trazamos el apotema de la base, que sería la mitad de 35, 17,5. Trazamos el apotema de la pirámide, vamos a poner X, y la resolvemos por Pitágoras. Hipotenusa a la 2 es igual a cateto a la 2 más cateto a la 2. Nos estaría dando X es igual a raíz de 706,25. Sacando esa raíz nos da que el apotema sería 26,57. Luego, para sacar el área de la base, como es un cuadrado, decimos que es lado a la 2, y entonces el área sería 35 a la 2, lo cual nos estaría dando 1225. Luego el área lateral sería el número de lados por el lado por el apotema dividido entre 2. Entonces el área lateral estaría dada por 4 lados por el lado que mide 35 por el apotema que mide 26,57 dividido entre 2. Esta área lateral nos estaría dando 1859,9, y la suma de las dos áreas, el área total, nos estaría dando aproximadamente 3084,9. Con lo
aproximadamente sería la opción D. De acuerdo a los datos de la figura, podemos observar que si la X aumenta, el ángulo va a ser mayor y la altura va a ser mayor, por lo tanto la primera opción es correcta. Luego nos dicen que el ángulo es pi sextos, estos son 30 grados. Vamos a colocar el 30 acá y vamos a averiguar la S. Entonces vamos a usar ley de senos, vamos a decir que X sobre seno de 30 es igual a 1 sobre seno de 90. Luego vamos a decir que X es igual a 1 por seno de 30 entre seno de 90 y esto nos va a dar que X es 1/2, o sea 0,5. Por lo tanto, esta es correcta y ambas serían verdaderas. Observando la gráfica, podemos decir que esta gráfica es la función coseno, por lo tanto, la primera opción es correcta. Luego nos dicen que a las pi décimas alcanza el punto más bajo posible. Es correcto, el punto más bajo posible está a las pi décimas. Por lo tanto, esta también es correcta y ambas serían correctas. Tenemos la siguiente figura con la función tangente de x. Luego nos dicen que si la x aumenta, entonces la distancia disminuye. Esto es incorrecto. Si la x aumenta, la distancia va a aumentar. Por lo tanto, la primera opción es falsa. Luego nos están dando que si el ángulo es 4 pi novenos, esto nos daría 80 grados y sacamos tangente de 80 grados. Esto nos va a dar 5,67, por lo tanto la segunda es correcta. Sería solo la 2.